Bueno, estoy en compañía del colega Marcos Caballero, es director de comunicaciones de Cenadis. Para hablar un poco sobre el funcionamiento de la institución, Marcos, ¿puede explicar un poco cómo hacen las personas con discapacidad para poder inscribirse, qué sé yo, obtener un certificado de discapacidad en esta institución? Sí, bueno, primeramente hay que hacer el proceso de admisión. No hay muchas vueltas. Bueno, si tienen la posibilidad de acercarse hasta la central o las filiales, hay filiales en 7 puntos del país. Se requieren algunos documentos, pero básicamente la receta médica tiene que ser de un servicio público. La receta médica donde se deje constancia un poco del diagnóstico en líneas generales de la situación médica de la persona, y el documento de identidad son básicamente los documentos esenciales. Les decía, si hay posibilidad de acercarse acá hasta la central o en los puntos en los que están las filiales en 7 puntos, o si no, también solemos trabajar con los gobiernos locales y se ve la manera un poco de poder gestionar eso, pero en líneas generales se requiere un poco que el usuario se acerque por el tema de las evaluaciones, ese tipo de cosas. Pero como te digo, se ve la posibilidad de coordinar un poco con los gobiernos locales, sobre todo, para ver si hay algún otro recurso. Y en ese sentido justamente es importante señalar que se trabaja en un calendario de días para días de gobierno, días de atención puntual en diferentes puntos del país, donde hay y a donde nos llegan también las filiales. Entonces ahí se va a trabajar con un equipo técnico de la Cenadis, se coordinará también con el Ministerio de Salud para que sea una jornada integral. Hablamos de ayudas técnicas, evaluaciones, hablamos de facilitación de la documentación del certificado de discapacidad, que es un documento que se requiere para muchas gestiones, ¿verdad? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con Tecoponá y muchas otras gestiones. Este documento es importante, entonces se va a llegar, eso es importante, se va a llegar a Canindeyú, se va a trabajar también en Curuguatí. Estamos trabajando desde la Cenadis en un cronograma de trabajo, un calendario que va a empezar en el mes de abril. Entonces nosotros vamos a estar publicando, aprovecho un poco para pedirte y también pedirle a la ciudadanía que nos acompañe a través de las redes, que es un poco el medio que tenemos nosotros para llegar a la gente, ¿verdad? Yo sé que no todas las personas tienen redes, pero por quien más, quien menos, con la niña amigo, la socio, la celular, de cuánto. Entonces, que mírense, nadie va y ahora cae gusta. Entonces ahí vamos a estar publicando el calendario. ¿Se va a llevar profesionales? Van a haber profesionales, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud, va a haber profesionales médicos, van a haber profesionales acá de la institución que van a hacer las evaluaciones para, por ejemplo, la entrega de ayudas técnicas, que son las sillas de ruedas, los bastones. Y hay una serie de elementos que también conforman las ayudas técnicas. Entonces van a estar profesionales de acá en esas jornadas acompañando para que todo se haga en forma. Es decir, hay, por ejemplo, situaciones en las que una persona necesita una silla de ruedas convencional y hay otras en las que necesita otro tipo de ayudas técnicas, por ejemplo una silla de relajación, que es otro elemento. Entonces para eso van a estar colchón de agua, por ejemplo, colchón de agua, colchón de aire, están baños y oye las apaitetas. Entonces queremos pedirle un poco a la gente esa tranquilidad, que vamos a llegar a partir de abril todo eso, ¿verdad? En abril comienza. En abril vamos a estar publicando justamente, por eso nos va a ser muy útil un poco el acompañamiento de ustedes, en el sentido de mencionar un poco nuestras redes para que a través de eso se pueda. Nosotros vamos a publicar el calendario. Este trabajo va a ser en todo el país a lo largo de todo el año y va a comenzar en abril. Entonces, para que vayan coordinando también un poco con los gobiernos locales y se vayan preparando, no solamente ayudas técnicas, sino también certificación, ¿verdad? Que habíamos hablado. Eso es importante, Marco, porque hay mucha gente que no puede llegar aquí por la lejanía y por el costo que corresponde, ¿verdad? Exactamente, justamente, es importante el trabajo de los líderes regionales, como en tu caso, ¿verdad? Para ir coordinando un poco eso. Y sí, justamente por esa distancia, Monbrille, tú mencionabas la combustible, entonces justamente pensando en esas situaciones que desde abril comienza un poco el calendario de trabajo para estas jornadas de atención. Decime, Marco, este carnet que tienen las personas con discapacidad, ¿les sirve para viajar, por ejemplo, gratuitamente en colectivo? Es importante también, antes de responder eso mismo, los requisitos un poco. El certificado de discapacidad, la cédula de identidad y al acercarse a la dirección de comunicación. En caso de que haya pedidos del interior, por ejemplo, se puede coordinar también
y se remiten los pedidos, se coordinan conmigo o con el equipo de comunicación para facilitar también. Entonces, repito un poco, certificado de discapacidad y cédula de identidad. Entonces, después coordinamos el tema de cómo hacer la foto. Exacto. Y ese tarda 10 o 15 minutos el procedimiento. Ya retira su carnet. Las personas con discapacidad visual tienen el carnet azul. ¿Por qué tienen el carnet azul? Porque tienen diferenciado el beneficio. Las personas ciegas tienen el beneficio adicional de un acompañante. Y el resto de las personas con discapacidad, el resto de los tipos de discapacidad, tienen el beneficio para una sola persona, solamente el usuario. Ese carnet, la ley 6.556 está vigente. Es importante que nos empoderemos un poco de esto. La ley está vigente. Hay muchos choferes, tenemos denuncias a diario. Hay muchos choferes que no quieren no quieren cumplir la ley. Eso hay que denunciar, acérquense a nosotros, vamos a publicar eso, vamos a acercar también al Viceministerio del Transporte para que lleguen las sanciones. Ese documento es el válido. Con un acompañante, ¿verdad? Para las personas ciegas. Sí, el resto de la discapacidad es solamente una persona. Esa diferenciación es importante. Diferencia importante. Entonces, de colan de carnet a transporte público terrestre. Sí. De Ereconolan de carnet, a veces nadie va a viajar gratis, sí o sí, no hay por ejemplo, no de ya se me cuenta de denunciar a una sancionar a la empresa, vea a chofer, porque la ley está vigente, la ley no se discute, la ley se cumple. ¿Qué tipo de discapacidad eso? ¿Cuáles son personas, por ejemplo? Hay 5 tipos básicos, digamos: la visual, la auditiva, la intelectual, la psicosocial y la física. Entonces, la discapacidad visual es la que tiene esa diferenciación, de otra persona que le guíe. Exactamente. Esa es la única diferencia que hace la ley. El resto de las discapacidades tienen solamente un pasaje, una sola persona. Es decir, entonces que a partir de abril, esperamos entonces abril, mayo, junio, por ahí puede llegar a la curvativa de Canindeyú. Exactamente. Y bueno, se está conformando el cronograma, el calendario. Por eso decía, nos va a ser muy útil que nos acompañen también en nuestras redes, y vamos a estar publicando todo. Vamos a estar en contacto también permanente, por supuesto. Vamos a estar publicando todo y la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? Así que entonces comentarle un poco a los vecinos, ver un poco ya la documentación al día, pende cédula o mía al día, ver Ecopá, porque eso es importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos también algunas cuestiones normativas que cumplir. Si la cédula no está al día, no podemos entregar los elementos. Entonces, para ganar ya ese tiempo, ya de cédula mía, de documento mía al día, ya de receta mía para ocupar. Entonces, para poder facilitar y poder entregarles los elementos que ellos necesitan para una mejor calidad de vida, que es un poco el objetivo de la Cenadia. Muchas gracias, Marco. Dale.